Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 26. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió: Yo voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Viendo esto vosotros, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Este es el texto del Evangelio que meditamos. Jesús se halla en Jerusalén, a donde ha entrado solemnemente, según dice Mateo 21:10. Y en Jerusalén se encuentra en el corazón palpitante de la ciudad, se halla en el templo santo, del cual ha expulsado a los vendedores, y en el cual es cuestionada su autoridad por la autoridad religiosa del judaísmo de la época, que le pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? La parábola de los 2 hijos es en el fondo la respuesta de Jesús a esa pregunta que le propone: ¿con qué autoridad haces esto? Mateo 21:23. La parábola es generalmente conocida como los 2 hijos y hace parte de lo que algunos llaman la trilogía de parábolas, conformada por la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola del banquete nupcial. La característica de esta parábola es que la parábola de los 2 hijos es propia de Mateo, pertenece a lo que llamamos la tradición simple, mientras que la parábola de los viñadores homicidas pertenece a la tradición triple, es decir, se halla en los 3 evangelios sinópticos, y la parábola del banquete nupcial se halla en Mateo y en Lucas, pertenece a la tradición doble. La parábola en su brevedad puede dividirse en 2 partes. La primera, la propuesta del padre a sus hijos de trabajar en la viña, versículos del 28 al 30. La segunda, la pregunta de Jesús y su respectiva respuesta, versículos 31 y 32. Ambas partes inician con una pregunta. En efecto, la parábola inicia con un interrogante que busca implicar e involucrar a la audiencia. ¿Qué les parece? Es el lenguaje creativo y participativo propio de las parábolas, que busca involucrar a la audiencia en la historia narrada. Y así como se busca que quien escucha se implique en la historia, el Padre desea que todos sus hijos se involucren en el trabajo de la viña, como nos recordaba la parábola del domingo pasado. ¿Cuál es la actitud del Padre? La actitud del Padre es de cercanía presente y presencia cercana, expresada mediante el verbo acercarse, proserchomai en griego. El Padre se hace presente acercándose, se acerca invitando, invita a trabajar en la viña. Con ternura delicada y delicadeza tierna dice a ambos hijos, los llama con la palabra griega tegnon. Tegnon, que proviene o que comparte raíz con el verbo griego ticto, que significa dar a luz, generar. Por tanto, la palabra tegnon en griego, que significa hijo, usada en vocativo como en este caso, perfuma de puro amor materno. El padre se dirige a sus hijos con una voz cargada de amor paterno y materno. ¿Qué les dice? Ve,
verbo en imperativo. Es la primera palabra que el Padre usa para expresar su voluntad, porque la obediencia al Padre implica un cambio de lugar, un desplazamiento. Hacer la voluntad de Dios implica moverse e implica que algo se mueva dentro de nosotros. El trabajo que el Padre quiere es actualizado, no puede ser postergado. Por eso es muy importante el adverbio hoy, ve hoy, hoy. Es un trabajo que requiere una respuesta siempre actual. Dos imperativos expresan el querer del Padre, ve y trabaja, ergazo. ¿Dónde se ha de trabajar? En la viña. La palabra tiene el artículo, por tanto se trata de la viña por excelencia, de la viña que es el reino de Dios, de la viña que es la iglesia, la viña que cada hijo ha de sentir como propia. El trabajo pues es una iniciativa del Padre y no se reduce a un asunto meramente laboral, sino que es sobre todo expresión de obediencia al querer del Padre. El trabajo en la viña es una manera de honrar al Padre. El trabajo en la viña es el modo de ser hijos y de comportarse como hijos mediante la obediencia, porque la obediencia es la característica que distingue al hijo. Se es tanto más hijo cuanto más obediente se es. Se es tanto mejor hijo cuanto mejor es la obediencia. Cristo es el modelo por excelencia del ser hijo, porque Él es obediente por excelencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, escribe el apóstol Pablo en Filipenses 2:8. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Se lee en Hebreos 5:8. ¿Qué responde el primer hijo? Responde con tono desafiante y casi insultante. Su indolencia se parece casi a una blasfemia. No quiero, útelo. El primer hijo se opone y se contrapone a la voluntad del Padre. Ese es el aspecto negativo. Pero tiene un aspecto positivo, y es que más tarde cambia de actitud. Más tarde, Mateo usa el adverbio hustero. A Mateo le encanta usar este adverbio, que lo emplea 7 veces, mientras en el resto del Nuevo Testamento se halla solamente otras 5 veces. Para hablar del cambio de actitud, Mateo usa el verbo metamelomai en vez del verbo metanoeo, que significa convertirse, el verbo más clásico para hablar de la conversión. El verbo metamelomai indica un cambio de actitud que determina la vida y que implica un elemento emocional, arrepentirse, y un elemento racional, cambiar de idea, repensar, cambiar de parecer. Es el verbo que usa Eclesiástico 33:20 cuando dice: ni a hijo, ni a mujer, ni a amigo, ni a vecino des poder sobre tu vida mientras vivas. No entregues lo tuyo a otro, no sea que cambies de idea, verbo metamelomai, y tengas que suplicar. ¿Qué responde el segundo hijo a la propuesta del Padre? La propuesta del Padre es la misma, pero la respuesta es distinta. El segundo hijo dice: yo voy, Señor. Lo llama Señor, pero no hace lo que el Padre quiere. Así pues que los dos hijos responden de manera inadecuada. El primero contestando irrespetuosamente y el segundo desobedeciendo la voluntad del Padre. El primero es bueno en hacer, pero falla en el decir. El segundo es bueno en el decir, pero falla en el hacer. Así pues, el Divino Maestro propone la pregunta importante e inquietante: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Tis ton duo epoiesem tot telema tu patros. La voluntad del Padre es una expresión que en el Evangelio de Mateo se halla en puntos cruciales. Hagamos un pequeño sondeo por el Evangelio de Mateo. La primera vez que se halla la expresión voluntad de Dios es en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. La segunda vez, el Evangelio dice que entrar al reino consiste no en decir Señor, Señor, sino en hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21.
El que hace la voluntad del Padre, pues entra en la familia de Dios compuesta por los que hacen la voluntad del Padre. Mateo 12:50. Hay algo que no es voluntad del Padre y es que se pierda alguno de los que conforman la iglesia o familia de nuestro divino Maestro. Mateo 18:14. La quinta vez que aparece la expresión voluntad del Padre es la pregunta que estamos reflexionando. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y la sexta y última vez que la expresión se halla en el Evangelio de Mateo es en Mateo 26:42, cuando Cristo orando suplica o dice que se haga, Padre, tu voluntad. Así pues, la voluntad del Padre es una clave de interpretación en el Evangelio según San Mateo. Dos hijos. El primero dice no, pero hace la voluntad del Padre. El segundo dice sí, pero no hace la voluntad del Padre. Ninguno de los dos es ejemplo para el discípulo. El ejemplo para el discípulo es Jesucristo, el Hijo que dice sí y hace la voluntad del Padre. Jesucristo nuestro Señor, nuestro divino Maestro, es la voluntad de Dios encarnada, es la encarnación de la voluntad del Padre y Él es nuestro modelo. Las autoridades judías le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? La respuesta es, yo soy, dice el Señor, la encarnación de la voluntad del Padre. Yo cumplo a perfección la voluntad del Padre y eso le da la autoridad que en él se pretendía o se buscaba. Que la Santísima Virgen María, sierva de la voluntad del Padre, nos ayude a imitar a Jesús, el Hijo por excelencia, perfecto hacedor de la voluntad del Padre. Exhortémonos y amonestémonos unos a otros en este arte de hacer la voluntad del Padre, como escribió o como se lee en la primera carta de Clemente, una obra que pertenece a los llamados padres de la Iglesia, donde dice: la amonestación que nos hacemos los unos a los otros es buena y altamente útil, porque nos une a la voluntad de Dios. Ahora hay que notar que unido a la expresión voluntad del Padre va siempre, generalmente, el verbo hacer, porque no se trata de decir, sino de hacer. Por eso también se lee en la primera carta de Clemente: el que es sabio dé muestras de sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras. No basta decir la voluntad del Padre, sino que hay que hacer la voluntad del Padre. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.